vamos a... El aumento de la dureza y la resistencia a la reacción se debe a las tensiones residuales de compresión producidos por los dispersores o preprecipitados de segunda fase. Y el aumento de la resistencia al límite de fluencia se debe al bloqueo de planos dislocados. Muy bien. Acontece algo particular. Como todo tratamiento térmico, guarda dependencia con el tiempo y la temperatura. Son dos parámetros de los cuales depende el tratamiento térmico. Siempre tengan en cuenta que un tratamiento térmico puede ser eficaz, puede ser exitoso en la medida que controlemos no solo la temperatura a la que se hace un tratamiento térmico, que es lo más habitual, sino el tiempo de exposición. Muy bien, entonces temperatura y tiempo deben ser controlados. Si hay exceso de temperatura o si hay exceso de tiempo de permanencia a esa temperatura o los dos parámetros exceden, se produce el sobreenvejecido, el sobreenvejecimiento. El sobreenvejecimiento provoca la precipitación de la segunda fase, que es incoherente con la matriz. Entonces, el sobreenvejecido, ¿qué es lo que hace? Retrotrae a la aleación a la situación inicial. De tal manera que gastamos tiempo y dinero para hacer un tratamiento térmico que fracasó a expensas de un mal control o un inadecuado control de esos dos parámetros, el tiempo y la temperatura. Muy bien, entonces, buscamos precipitados o dispersoides, precipitados de segunda fase o dispersoides que sean coherentes con la matriz y que generen estos efectos de aquí. Y si llegamos al sobreenvejecido, bueno, estamos fracasando porque precipita una fase independiente incoherente con la matriz. En consecuencia, todos estos atributos de acá se pierden. Bien, hasta ahí habíamos llegado. En esta gráfica se representa en ordenada la resistencia o la dureza, cualquiera de las dos, en función del tiempo el tiempo de exposición a la temperatura del tecido. Saludo en italiano, ciao e sole. Capisci italiano? Qualche cosa capisci? No? Prego. Bueno, lei capisce? Bueno, muy bien. Entonces, dureza y resistencia en función del tiempo de exposición, el tiempo de envejecido a la temperatura de tratamiento, del segundo ciclo térmico. Partimos de una solución sobresaturada. La habíamos designado, creo que, alfa sobresaturada. Alfa sobresaturada. ¿Se acuerdan que el diagrama de equilibrio aluminio-cobre presentaba una curva de Solbus, un eutéctico para 33% de cobre, acá crece el porcentaje de cobre, acá tenemos 100% de aluminio, y estaba formado por dos fases, una fase alfa, una solución sólida, más la fase tita, que es un intermetálico que viene por acá. Prácticamente es cobre puro tita. Muy bien, este es el territorio de tita.
Entonces, cuando hicimos el primer ciclo térmico, dejamos al sistema inicialmente bifásico, porque supongamos partimos de esta aleación, que es alfa más tita, elevamos la temperatura hasta el estado monofásico, alfa, y luego enfriamos bruscamente para retener alfa. Entonces, ¿qué es lo que retuvimos? Retuvimos alfa sobresaturado. Como se ve, una estructura granular, todos los granos son iguales, formados por una sola fase. Entonces partimos de ahí. Y ahora empezamos con el segundo ciclo térmico. Elevamos la temperatura para lograr los dispersoides, los preprecipitados. En la medida que transcurre el tiempo, observen cómo se eleva la dureza o la resistencia. ¿A qué se debe? A que existe la precipitación de pequeños precipitados, dispersoides, que generan estos efectos, ¿no? Tensiones residuales de compresión y bloqueo del movimiento de la dislocación. En consecuencia va aumentando la dureza hasta un pico máximo, ¿no? Este es el pico del envejecido, es el estado óptimo para el tratamiento térmico, para el segundo ciclo térmico. Entonces, este sería el tiempo óptimo del tratamiento, con el cual conseguimos la mayor dureza, la mayor resistencia mecánica. ¿Y en qué consiste? Bueno, exageradamente al microscopio se vería así: la misma estructura granular anterior con precipitado de segunda fase. Pero esto en realidad recién se resuelve si lo miramos con muchísimos aumentos. Para simple vista no vemos una por acá, que quiere decir un carajo. Entonces necesitamos por lo menos 1 millón de aumentos, ¿eh? 10 por millón. Sí, 1 millón. 10 por 10 a la sexta. Es decir, 1 millón de aumentos para poder ver los dispersoides. Por supuesto, siempre y cuando los dispersoides estén en esta situación, máxima resistencia y máxima dureza. ¿Por qué? Porque si seguimos avanzando con el tiempo, estos dispersoides crecen en tamaño, ¿sí? Y tienden a precipitar la segunda fase. Entonces estaríamos en la parte de sobreenvejecido, que sería esta estructura de acá, donde ya precipita la fase independiente, es decir, la fase tita. Acá ya tenemos alfa más tita, es decir, volvimos al origen. Pero acá no tenemos alfa más tita. Acá tenemos alfa todavía sobresaturado, porque todo lo que había de la segunda fase no se fue, no se reagrupó formando los dispersoides. Es decir, tenemos como fase principal alfa sobresaturada, más dispersoides. Estos dispersoides, ya saben que se llaman zonas de Wiener-Preston 1, GP1, GP2 o tita segunda. Mientras que esto de aquí, ya estamos en la situación de entre tita y tita prima. Tita prima o tita. Tita prima es el umbral donde comienza el sobreenvejecido, hasta precipitar bajo la forma de tita. Es una transición hacia tita. GP1 y GP2, o tita segunda, son coherentes con la matriz, pero tita prima ya es parcialmente coherente. Ahí ya quiere formar su rinconcito propio, su fase propia. Y tita, por supuesto, que es una fase totalmente incoherente, es independiente. Bueno, y así termina este ciclo que conduce a elevación de dureza. Para hacer el segundo ciclo térmico debemos seleccionar el tiempo óptimo y la temperatura óptima, ¿no? Las dos variables hay que considerar. Fíjense, aquí tenemos 5, en realidad, aunque dice el título, dice 4 temperaturas diferentes de tratamiento, en realidad tenemos 5.
calentado a 150 grados, calentado a 190, a 230, a 260 y a 345 grados. Entonces son 5 diferentes temperaturas. Fíjense, si calentamos a la menor de estas temperaturas, a 150 grados, logramos un incremento de la resistencia y de la dureza muy importante. Acá tenemos representado el límite de fluencia en ordenada. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿cuánto tardamos? Miércoles, un montón de tiempo. Está en escala logarítmica el tiempo envejecido. Entonces estamos demandando unas 80 horas, es decir, 3 días y medio. Entonces tenemos que tener disponible la instalación y la fuente de energía para mantener esa temperatura durante 3 días y medio. Es costosísimo, ¿no es cierto?, para hacer este tratamiento. Pero bueno, ¿cuál es la temperatura y el tiempo óptimo? La temperatura y el tiempo óptimo están definidos para el pico de resistencia según la resistencia solicitada. Entonces, la resistencia es un atributo que viene del diseño. Cuando nosotros diseñamos un elemento de aleación de aluminio que tiene que cumplir ciertos requisitos de resistencia, bueno, entramos a esta familia de curvas por la resistencia y buscamos el pico. ¿Por qué? Porque fíjense que si calentamos un poquitito más a 190 grados, el pico de resistencia es menor que el anterior. Antes habíamos obtenido, no sé, 420, 430 megapascal de resistencia al límite de fluencia. Ahora estamos en 390 megapascal, un poco menos. Pero, ¿en cuánto tiempo logramos eso? Y más o menos en 6 horas, contra 80 horas anteriormente. Pero todavía podemos, si 390 megapascal es superior al límite de fluencia impuesto por el diseño, podemos ver qué pasa con 230 grados. Logramos una resistencia casi igual, de 380 más o menos megapascales. ¿En cuánto tiempo logramos el pico? En menos de una hora. En menos de una hora logramos eso. Pero supongamos que 380 sea excesivo, necesitamos menos. Por ejemplo, necesitamos una resistencia de diseño que como mínimo esté en 330 megapascales. ¿En cuánto tiempo lo logramos? En cuestión de minutos. ¿Sí? Minutos, segundos, logramos eso a la temperatura de ¿cuánto? De 260 grados. Entonces fíjense cómo el tiempo y las temperaturas óptimos lo vamos seleccionando en función de la condición impuesta. La condición impuesta por el diseño. Al pedo, las comento. Fíjense que es una curva donde la resistencia obtenida al principio del ciclo térmico, del segundo ciclo térmico, es menor que la medida que transcurre el tiempo. ¿Por qué? Porque 345 grados es una temperatura de recocido, donde no solo recristaliza la estructura granular, sino que hace precipitar la segunda fase muy rápidamente. ¿Por qué? Porque la temperatura es muy elevada. Entonces, este es un buen ejemplo para ejercitarnos en el control de temperatura y tiempo para encontrar la temperatura y el tiempos óptimos para conseguir el pico que nos satisfaga en cuanto a la resistencia impuesta por el diseño. Puede ser la resistencia al límite de fluencia, puede ser la resistencia a la tracción o puede ser la dureza. Pero en general, si uno habla de diseño, siempre trabaja con el límite de fluencia porque los materiales dentro del límite de fluencia no sufren deformaciones plásticas, entonces siempre estamos trabajando con esa referencia. Bueno, esta es otra. Hay más curvas. ¿Cómo es entonces el mecanismo? Lo repasamos. No sé si
que algo muy interesante. No, es lo que dijimos anteriormente. Hay zonas o precipitados, es decir, dispersoides, que obstaculizan el movimiento de la dislocación, lo vimos anteriormente. Bueno. Bien. En la clase pasada hablamos de una cuestión semántica cuando nos referimos a la palabra temple. Vimos la clase pasada en unas tablitas de características mecánicas de algunas aviaciones la palabra temple, pero la palabra temple en este caso es usada como la forma de aumentar la dureza y la resistencia de los materiales, en este caso las aleaciones de aluminio. La palabra temple, bueno, tiene muchas connotaciones. Si dejamos de lado los materiales metálicos, bueno, cuando coloquialmente hablamos de temple como adjetivo, decimos que Nicolás es una persona de temple. Bueno, no es el ejemplo recocido. Más bien recocido y sobremente sí. Bueno, muy bien. Decimos, Nicolás es un tipo de temple, porque se la aguanta. Es decir, por ejemplo, mira, le doy una patada, se la aguanta. Le doy una bofetada, se la aguanta. Es un tipo de temple, se la aguanta todo. No le voy a decir más porque me va a pegar una trompada. Bueno, muy bien. Decimos que es una persona de temple porque, bueno, soporta todo, bueno, no sé, las agresiones, los cambios climáticos, eso ya, bueno, es una persona de temple, un calificativo, un adjetivo calificativo. Muy bien. Dentro de la cuestión semántica que implica los materiales metálicos, el temple tiene varios significados. Yo lo que les pido es que, como somos ingenieros, reserven la palabra de temple para identificar el tratamiento térmico que aplicamos a los aceros. ¿Sí? Sabemos que ese tratamiento térmico en realidad es un tratamiento térmico complejo formado por dos ciclos térmicos, el primero de temple y el segundo de revenido. De manera tal de que si identificamos de esa manera, vamos a tener cierto prestigio cuando hablemos en el ámbito laboral, intelectual, en el ámbito académico también. Pero ojo, porque también hablamos de temple como una forma de endurecer por deformación plástica en fría al cobre puro o de baja aleación. Entonces, para endurecer el cobre, que es cúbico de cara centrada dentro del estado sólido, es decir, no podemos aumentar su resistencia por tratamientos térmicos, por ejemplo, de recristalización alotrópica, la única forma de aumentar la resistencia de los cobres puros es a través de la deformación plástica en frío. A esa forma de aumentar la resistencia y la dureza se la llama temple también. Y se la llama temple dentro de las normas. ¿Sí? Las normas también le llaman temple a esa forma de aumentar la dureza. La norma DIN 4100 creo que es la de cobres, la de cobres electrolíticos, habla de esa manera, que dice temple. ¿Sí? Quinch, bueno, la norma DIN está en alemán no sé cómo se dice, pero en inglés se llama quench o quinch. Muy bien, entonces ahí podemos usar esa palabra, pero siempre aclarando que es una forma de endurecimiento por deformación plástica en frío. Entonces, cuando hablamos de temple, lo reservamos para el temple de los aceros. Cuando hablamos de temple para endurecer por deformación plástica en frío a los cobres puros o de baja aleación, decimos, bueno, temple obtenido por deformación plástica en frío. Esa es una correcta definición. También llamamos temple en el caso de estas aleaciones que estamos viendo ahora, las aleaciones de aluminio. En las tablitas que, como les decía, vimos en la clase pasada, había una columnita que decía el temple. Y el temple se refería a algunas letras y números que identifican distintas formas de producir endurecimientos y o ablandamientos de las aleaciones de aluminio. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de temple de aluminio, tenemos que referirnos a la forma
análoga a lo que pasa con el cobre, casi análoga a lo que pasa con el cobre, porque en realidad el temple, en el caso de las aleaciones de aluminio, puede aumentar o puede disminuir la dureza, ya que no solo esa palabra temple en las aleaciones de aluminio involucra tratamientos térmicos o mecánicos de endurecimiento, sino que también involucra tratamientos térmicos de ablandamiento, ¿no? Entonces fíjense que para el cobre significa una cosa, para el aluminio significa otra, y también nosotros cuando empezamos la clase pasada, e inclusive cuando hicimos la clasificación general de los tratamientos térmicos, dijimos que la precipitación de la cual estamos hablando ahora, el envejecido, el madurado, lo logramos con 2 ciclos térmicos. El primer ciclo térmico era poner en solución y después enfriar bruscamente con un temple de retención de fase. Ahí tenemos una cuarta acepción de la palabra temple. ¿Qué significa eso, temple de retención de fase? Bueno, significa que a partir del enfriamiento brusco que se aplica en el primer ciclo térmico para completar la solubilización, lo llamamos de esa forma. Pero lejos de endurecer, al aluminio lo estamos ablandando en el primer ciclo térmico. Recién en el segundo lo estamos aumentando. Así que fíjense, una cuarta acepción de la palabra ¿no? Así que si decimos temple solito o temple y revenido, ya sabemos que estamos hablando de acero. Cuando hablamos de temple para cobre, cuando hablamos de temple en el primer ciclo térmico del envejecido, cuando hablamos de temple en las distintas formas de endurecer o ablandar a las aleaciones de aluminio, tenemos que aclarar de qué se trata esa palabra temple, no dejarla solita, porque si no nos va a llevar a confusión. No sé si fue alguno de ustedes o de la otra división, me decía que tenía que comprar unas placas gruesas de aleación y se las vendieron templadas. No se las vendieron templadas, se las vendieron envejecidas, porque son placas de una aleación, el tipo 70-75 que se usa para matrices, donde el endurecimiento se logra a través del envejecido. Y le dicen temple. ¿Por qué? Y bueno, porque, qué sé yo, como es muy común que el temple de los aceros se endurezca, en este caso la aleación de aluminio se endureció y por eso le dicen temple. Bueno, es decir, ustedes cuando tengan que hacer una adquisición de ese tipo, especifiquen correctamente. Si el tipo le ofrece, no, dice, yo no te puedo vender el aluminio envejecido, yo te lo puedo vender templado. Ah, bueno, entonces me tenés que hacer una bonificación. Y ahí se ganan unos mangos. Porque ustedes van a comprar lo correcto, pero el boludo que le está vendiendo no sabe lo que ustedes saben. Entonces ahí se ve, mira, me tenés que hacer, qué sé yo, 5%, 10% de bonificación, porque vamos a ver cómo podemos modificar ese valor de la dureza, el valor de tratamientos térmicos y la dureza que se pueda conseguir. Le hacen el verso y le sacan unos mangos. Así que sacarle la plata a los ignorantes está bien, porque nosotros sabemos más que ellos. Y ellos tendrían que saber más que nosotros, porque nos están vendiendo un producto que nosotros usamos como tantas otras cosas, y ellos venden ese producto. Si no lo saben, que se jodan, ¿no? Y se van a encontrar con ese tipo de sorpresa si llegan a trabajar en ámbitos ingenieriles y con materiales y con matricería, van a encontrar ese tipo de propuestas. Bueno, muy bien. Entonces acá se sintetiza la diferencia que hay entre la precipitación, el endurecimiento por precipitación, respecto de lo que es el temple y revenido de los aceros. Quenching es, digamos, literalmente sería enfriado, brusco, pero también significa en inglés temple. Y templering es revenido. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa con una aleación aluminio-cobre y qué pasa con un acero? En el primer ciclo térmico, todo esto de acá, en la aleación de aluminio-cobre se produce un proceso de solubilización, es decir, colocamos todo lo que es la fase tita, la disolvemos dentro de alfa
y producimos alfa sobresaturado. ¿Sí? La estructura cristalina es cúbica de cara centrada, no hay ningún cambio. Luego enfriamos, pero evitamos que se formen los precipitados, los dispersoides. ¿Sí? La estructura cristalina sigue siendo cúbica de cara centrada y el valor de la resistencia baja. ¿Qué pasa en el primer ciclo térmico de Temple y revenido? Es decir, el ciclo de Temple, concretamente, para el caso del acero. Se lleva a una temperatura de austenización, es decir, a una fase simple. Desaparecen las fases existentes a temperatura ambiente, que son la ferrita y la cementita, por ejemplo, y llevamos todo al estado gamma o austenítico. Los carburos se disuelven, la cementita quedan disueltos. Hay un cambio de estructura, es decir, de estructura cristalina, a diferencia del primer ciclo de las aleaciones de aluminio. Del sistema cúbico de cuerpo centrado pasa al sistema cúbico de cara centrada. Luego, el enfriamiento brusco evita la formación de la cementita, porque enfriamos bruscamente y la cementita proviene del diagrama de equilibrio que se enfría lentamente. Entonces enfriamos bruscamente, le hacemos turulú a la cementita y no se forma. La cagamos, producimos ¿qué? Producimos martensita. Y de vuelta hay un cambio alotrópico. De cúbico de cara centrada que teníamos en el estado de alta temperatura austenítico, pasa al cúbico de cuerpo centrado. Como resultado de esta operación, se produce un incremento de la resistencia, pero el material también queda muy frágil. Es decir, prácticamente es antagónico lo que pasa en el primer ciclo del envejecido respecto del primer ciclo de Temple del acero. ¿Qué pasa con el segundo ciclo térmico? Vamos a ver con la aleación. Ya la solubilizamos, la aleación de aluminio, la envejecemos para producir los dispersoides o las zonas de Gilbert-Preston. De tal manera que con esos dispersoides se produce un notable incremento de la resistencia mecánica. Pero ¿qué pasa con el segundo ciclo térmico, llamamos revenido, después del Temple, en el caso del acero? El revenido produce la precipitación de partículas muy finitas de cementita en los bordes aciculares de la martensita. La martensita pierde carbono y ese carbono precipita en forma de cementita finamente globulizada. No obstante, la martensita sigue manteniendo una cantidad más elevada que el carbono que puede mantener la solución sólida alfa. Y eso produce una disminución de la resistencia. Es decir, sacrificamos resistencia y dureza, pero como consecuencia de ello aumentamos la tenacidad o la ductilidad. Es decir, el segundo ciclo térmico aplicado de revenido en el acero es antagónico a lo que resulta del segundo ciclo térmico aplicado a la aleación envejecida de aluminio-cobre. Entonces esto nos está demostrando de que la única similitud que existe en estos tratamientos térmicos es que se hacen con dos ciclos térmicos. Es la única similitud. Y hay un amplísimo contraste en los resultados que vamos obteniendo a través o durante cada uno de esos ciclos térmicos en una y otra material. Muy bien, entonces, descrita ya la cuestión semántica de la palabra Temple, descrito este antagonismo entre las aleaciones de aluminio-cobre o las aleaciones de aluminio respecto del Temple de los aceros, ya tenemos un correcto panorama para enfrentar diversas tareas y desterrar todas esas cuestiones que trascienden a la semántica o tergiversan los valores semánticos de las palabras Temple, envejecido y otras más. Bien. Algunas de las características observables en las aleaciones tratadas
por envejecido. Acá vemos una familia de aleaciones aluminio-cobre, ¿sí? La serie 2000, con distintos tratamientos térmicos, ¿no? ¿Se acuerdan que la letra T representaba tratamiento de envejecido? Y el número que lo acompaña es una variante de ese tratamiento térmico o termomecánico. Y la letra O es el estado inicial de entrega, el F cuando sale de la colada continua y el O cuando tiene alguna transformación por deformación plástica inicial para la fabricación del licor. Fíjense, el límite de fluencia que obtenemos, por ejemplo, con esta aleación, con la 2219, con distintos tratamientos térmicos, entre 290 y 390 megapascal de límite de fluencia, solamente límite de fluencia, y resistencia a la tracción, miren, 415, 473, elevadísima. Pero aún con tanta resistencia a la tracción, la ductilidad sigue siendo alta, medida como porcentaje de alargamiento a la rotura por tracción. Otro grupo de la misma familia de aleaciones con distintos tratamientos. Fíjense acá, en la 2224, con tratamiento T8 modificado, ¿no? Es envejecido y deformado plásticamente, llegamos a 490 megapascal de límite de fluencia. Imagínense si comparamos este límite de fluencia con el límite de fluencia del acero dulce. El acero dulce tiene un límite de fluencia de 240 megapascal. Estamos justo duplicando el límite de fluencia con un material que pesa la tercera parte del acero dulce, ¿no? Y la resistencia a la tracción, ¿no? 517 megapascal. Fíjense, la relación elástica. Dividan, por favor, 490 por 517. ¿Se lo doy como porcentaje, profe? 0,90. Sí, 0,95. Sí. Relación elástica altísima, 0,95. ¿Ah? Lo que nos está diciendo es que el límite de fluencia está muy cerquita de la resistencia a la tracción. Entonces, ¿qué nos dice este comportamiento de elevada relación elástica? Nos dice de que es un material muy aprovechable desde el punto de vista de su resistencia. ¿Por qué? Porque las deformaciones plásticas se producen muy cerca de la resistencia a la tracción. Entonces, hasta ahí lo podemos usar, es decir, hasta ahí podemos aplicar esas tensiones, porque no va a producir deformaciones plásticas. Entonces esto es muy importante, ¿eh? Si comparamos la relación elástica, hagan a ver 240 dividido 380, ¿verdad? 24 dividido 38. 0,63. 0,63 la relación elástica para el acero dulce. El acero dulce, entre comillas, por ejemplo, el IRAN F24. Así que juega con todos los boletos a favor la aleación aluminio. Claro, cuesta entre 4 y 5 veces más. Bueno, si estamos dispuestos a pagarlo, bueno, usamos la aleación de aluminio. Bien, vamos a ver variaciones de distintos tipos de aleación. Las aleaciones aluminio-cobre pueden ser alteradas su composición con distintos elementos de aleación. Por ejemplo, el agregado de magnesio aumenta todavía más la dureza a través del envejecido, siguiendo este ciclo, es decir, el primer ciclo térmico, alfa sobresaturado, la aleación sobresaturada, después del primer ciclo térmico, y con el segundo ciclo térmico, vamos a aclarar la vuelta, este es el resultado del primer ciclo térmico, y este es el resultado del segundo
ciclo térmico con esta secuencia va formando a través del tiempo, a temperatura constante, primero son las de Wiener-Preston, las GP1, las GP2 o tita segunda, y después estos dispersoides que son intermetálicos formados por cobre y magnesio, ¿no? Aluminio 2, cobre, magnesio prima, y después, a medida que transcurre el tiempo a temperatura constante, aluminio 2, cobre, magnesio. Eso le genera entonces un endurecimiento adicional a la aleación con el agregado de magnesio. Justamente, vuelvo para atrás, esta aleación, la 2024, se caracteriza por el contenido de magnesio agregado. Muy bien. El campo de aplicación en la industria aeronáutica demanda cada vez más diversos tipos de aleaciones de aluminio. Por ejemplo, en el caso del Airbus A340, el 70% de la estructura está hecha con estas dos grupos de aleaciones, con la serie 2000 y con la serie 7000. Con la serie 2000 y resistencia a la tracción, esto es resistencia a la tracción de 500 MPa, y con la serie 7000 con resistencia a la tracción de 700 MPa. Y el 70% de la estructura metálica se refiere, es decir, el 70% de los metales utilizados está conformado con esos dos tipos de aleaciones. En ese tipo de avión bastante moderno. Bien, algunas aleaciones también de uso en aeronáutica es la 2025, básicamente una aleación aluminio-cobre con cierta cantidad de silicio aplicado para piezas forjadas, la 2219 con un contenido de cobre que excede al porcentaje máximo de solubilidad de la curva de Solbus. Fíjense, acá tenemos la curva de Solbus del diagrama aluminio-cobre y la máxima solubilidad se logra para 5,35% de cobre. Y acá estamos ya en 6,3, estamos un poquito más. Pero claro, es tratable térmicamente, no importa que exceda la cantidad máxima solubilizada, es decir, que salga fuera de la aleación que esté por acá, que salga fuera de la sombra de la curva de Solbus. ¿Por qué? Porque se calienta en el primer ciclo térmico hasta una temperatura por debajo de la eutéctica, es decir, por debajo de 548 grados, y después se enfría bruscamente, de manera tal de que una parte de tita va a quedar sin transformar, porque si calentamos esta aleación hasta acá, si esta aleación la calentamos hasta acá, acá ¿qué vamos a tener? Alfa sobresaturada más un poco de tita todavía. Pero no vamos a tener toda la cantidad de tita que tenemos a temperatura ambiente, muchísimo menos, porque gran parte se mezcla en alfa sobresaturada. Luego, cuando enfriamos bruscamente, lo que vamos a obtener es el alfa sobresaturada más, vamos a ponerlo en términos vulgares, un poquito de tita, ¿no? Pero muchísimo menos que la cantidad de tita original que tenga. Bien, son dos aleaciones muy usadas en la industria aeronáutica y aeroespacial. Bien, otros usos de aleaciones. La serie 1000, que serían los aluminios puros, para conductores para transmisión de alta tensión. Esta es una línea de 500 kilovolts. Se utilizan cables de aluminio con un contenido mínimo de aluminio del 99% y pequeñas cantidades de silicio, magnesio y manganeso que solamente en solución sólida producen
producen el aumento de la resistencia por solución sólida. Estos conductores no se tratan térmicamente. Perdón, estas aleaciones para conductores no se tratan térmicamente. ¿Por qué? Porque a veces la temperatura de servicio en el tránsito de la corriente lo lleva a valores de 100 grados, a veces hasta 150 grados. De tal manera que la aplicación de un tratamiento de envejecido se podría sacrificar durante el uso del conductor. En consecuencia decimos, mira, hacemos el tratamiento térmico envejecido a los cables del conductor. Nos va a quedar con una resistencia terrible. Después cuando se empieza a usar, el cable va perdiendo dureza. ¿Por qué? Porque está en etapa de sobreenvejecido por la propia temperatura que provoca el tránsito de la corriente. Y en consecuencia un cable que tenía una pancita así pasa a tener una panza terrible porque se deforma plásticamente. Entonces estos conductores se fabrican a partir de aumentar la resistencia, pero solamente por solución sólida de elementos tales como silicio, magnesio y manganeso. Por supuesto que aprovechamos la alta conductividad que tiene el aluminio, 62% del cobre patrón, es decir, respecto del cobre, una conductividad muy elevada. Aleaciones de la serie 3000 aliados al manganeso, es decir, aleaciones aluminio-manganeso también endurecen por solución sólida. También son tratables térmicamente, incrementando muy poco la resistencia mecánica, pero a veces se puede aprovechar haciendo precipitar dispersoides de manganeso-hierro aluminio 6. Es un intermetálico, un dispersoide intermetálico que aumenta, levemente la dureza. A veces se aprovecha estas aleaciones de la serie 3000. El magnesio lo que produce fundamentalmente es un aumento de la resistencia por solución sólida. La serie 5000 son aleaciones que en general no se tratan térmicamente. Se tratan a partir de porcentajes de magnesio muy elevados, por encima del 7%. Acá tenemos el diagrama, o una parte del diagrama de equilibrio aluminio-magnesio, donde observamos una curva de Solus muy importante, ¿no? Es decir, partimos de 1,8 de solubilidad a temperatura ambiente, a 0 grados, hasta más o menos 8% a la temperatura del eutectoide, que sería de 450 grados. Es decir, una pequeña pendiente tiene la curva de Solus, lo cual nos indicaría que son susceptibles a tratamiento térmico. Recién se trata térmicamente con resultados tecnológicos aceptables aquellas aleaciones que están por encima del 7%, es decir, en el máximo de la curva de Solus. ¿Por qué? Porque aquellas que tienen menos, debido al diámetro atómico o radioatómico compatible del magnesio, y igual que el aluminio, o relativamente parecido al aluminio, no genera dispersoides que aumentan el volumen y producen tensiones residuales de compresión. Y encima no bloquea ostensiblemente los planos dislocados, entonces no provoca ninguno de estos atributos que representamos aquí. Recién cuando ya está en el orden de más del 7% de magnesio, recién son tratables térmicamente por envejecido. Bueno, el barco que tenía antes hecho de aluminio, ahora tengo otro de acero inoxidable, mucho más largo, mucho más cómodo. Este ya es muy viejo en la forma que tiene. Estacionado en la puerta de la estancia mía, de una laguna propia. Bueno, seguimos adelante, dejamos de hablar boludeces. Muy bien. Fíjense, una aleación de la serie 5000, es decir, aluminio-magnesio, pasando del estado O, no recuerden que es O no es cero, el estado O, que es un estado inicial de fabricación, a un estado de endurecimiento por deformación plástica. Recuerden que H
representa endurecimiento por deformación plástica en frío. Entonces pasamos de una resistencia al límite de fluencia de 159 en el estado de fabricación inicial a 262 megapascal y una resistencia de atracción de 310 a 352 solamente por deformación plástica, conservando una excelente utilidad también. Fíjense, 352 de resistencia de atracción, estamos cerca de lo que la resistencia del F24, el acero duro. Muy bien. ¿Dónde utilizamos esto? Bueno, donde nos despachamos una birra y ahí como están los muchachos, están tomando birra también. Vino, birra, choripán, che, hay que poner cosas. Sí, la verdad. O convidan, o no, que coman, que coman, pero que conviden. Que convidan, se conviden. Muy bien, las tapitas están hechas con la versión sin gomi, vieron que son pestañada, la tapita, es un vaso producido por embutido profundo, que está hecho con aleación 3000, el cuerpo, y la tapita que se coloca por pestañado, por deformación plástica, es de 5000. 7000, que son las de mayor o con las que se consigue mayor resistencia mecánica con tratamientos de envejecido. Una de las más comunes, más usadas, es la 7075, lo que les comentaba, que hablaba un joven creo que de otra división con las placas esas que decían que era aluminio templado, es este aluminio, que se usa mucho para matrices. Es bastante más cara que el resto de las aleaciones de aluminio. Fundamentalmente el elemento más importante es el zinc, pero están algunas variantes de 7075 solo con zinc y hay otros 7075 que además de zinc tienen magnesio. Bueno, también pueden acompañar un poco de cobre. Hay varias composiciones alrededor de la 7075. ¿Cuál es la secuencia del proceso de endurecimiento por envejecido? Bueno, la secuencia de temperatura constante a lo largo del tiempo, al principio se forman la GP1 y GP2, que son coherentes con la matriz. Luego empiezan a precipitar estos componentes de magnesio y zinc, que son semicoherentes con la matriz, pero en la medida que el tiempo prospera, estos precipitados dejan de ser coherentes y pasan a ser incoherentes con la matriz, forman una fase independiente y vuelven a reducir la dureza. Así que, de vuelta, siempre tiempo y temperatura, dos parámetros que hay que controlar adecuadamente. Muy bien, dejamos las aleaciones de aluminio laminadas o conformadas plásticamente y vamos a las aleaciones de aluminio que se cuelan. Directamente se funden y se cuelan en un molde de distintos tipos. Moldes de arena o de tierra, moldes metálicos en forma gravimétrica y en moldes metálicos por inyección. Tal cual como se inyectan los polímeros, también se pueden inyectar estas aleaciones. Bien, como habíamos dicho al principio, está normalizada por la norma IRAM 621. Se aprovechan muchas cualidades de estas aleaciones. La baja viscosidad, que provoca que el estado líquido sea muy fluido, con eso podemos llenar moldes de formas intrincadas por su alta colabilidad. La resistencia a la tracción es respetable, es adecuada, pero así todo mantiene cierta ductilidad. Y por otro lado, en general lo que se busca en estas aleaciones es que sean resistentes a la corrosión atmosférica y también a ciertas corrosiones ambientales, industriales, por ejemplo, o de medios, de medios relativamente agresivos.
Muy bien. Hay dos grupos de aleaciones alrededor de las cuales se constituyen el resto, que son el grupo de aleaciones formadas generalmente con aluminio y silicio y las otras que están formadas por aluminio, silicio y magnesio. Son dos grupos de aleaciones colables. Luego, a estos dos grupos de aleaciones le vamos incorporando un montón de elementos de aleación distintos y llegamos a una familia de aleaciones en la 621 que involucra cerca de 80 aleaciones distintas. Empezamos a ver las aluminio-silicio. Son las más usadas de las aleaciones colables. Presenta un neutéctico para 12,6-12,7% de silicio. Las más usadas son las aleaciones hipoeutectoides, es decir, las que están a la izquierda del eutéctico. El eutéctico se da para 12,6% de silicio. Este es el eutéctico que se da para 12,6% de silicio. En general, las que más se usan son las hipoeutécticas con 5 a 10% de silicio y en algunos casos se usan las eutécticas y muy poco las hipereutécticas, las que tienen 17-18% de silicio, tienen pocas aplicaciones y muy puntuales. Bien. Fíjense que el diagrama de equilibrio presenta cierta solubilidad del silicio en el aluminio para formar solución sólida. Pero desde el lado del silicio, fíjense que la máxima solubilidad del aluminio en el silicio es la diferencia de esto con 100, es decir, es del 0,17%. Prácticamente la zona rica en silicio carece de soluciones sólidas destacables. Por eso que las aleaciones están formadas por dos fases. Alfa, que es una solución sólida de silicio en aluminio, y beta, que es una solución sólida de aluminio en silicio. Pero beta, como les decía, prácticamente es inexistente. En consecuencia, muy frecuentemente a beta se la designa como silicio primario. Se lo conoce de esta manera, porque prácticamente silicio tiene 0,17% de aluminio como máxima temperatura auténtica y a temperatura ambiente prácticamente es nula la cantidad de aluminio. Por eso es que beta prácticamente es silicio puro. Pero se lo llama de esa manera, silicio primario, como dice ahí, silicio primario. Este silicio primario tiene algunas complejidades. Te da algunas propiedades por un lado y te la trata de quitar por el otro. Entonces hay que tener cuidado, fundamentalmente por la geometría con que precipita el silicio primario. Entonces, el silicio primario tiende a precipitar en forma de fibras muy largas, ¿sí? Continuas y largas. Y eso genera fragilidad en la aleación. Entonces, para evitar esa fragilidad, se entrecorta las fibras, se las hace más cortitas. Y a veces se globuliza esas fibras. A eso se llama silicio primario modificado. ¿Cuál es el elemento más usual, más económico para modificar el silicio primario? Del tipo fibroso continuo o del tipo laminar continuo, es a través del agregado de sodio. También se puede agregar estroncio, también se puede agregar cerio, es decir, distintos elementos, pero el más barato, el más económico y el bastante eficaz es el sodio para producir el silicio primario. Entonces el silicio primario modificado se trata de fibras más cortitas. Al acortarse el tamaño de esas fibras, disminuye la fragilidad y aumenta la ductilidad y la tenacidad de la aleación.
Fíjense, por ejemplo, agregándole solamente 0,025% de sodio, pasamos de un alargamiento a rotura por tracción de 6 sin el sodio a 10% de alargamiento. Si le agregamos 0,10% de sodio, el alargamiento crece hasta cerca del 18%. Una aleación muy tenaz, muy dura. Solamente entrecortando las fibras de silicio primario. Bien, desde el punto de vista de la norma, las aleaciones más utilizadas son la 443, que tiene 5,3% de silicio, es hipotéctica, y otra hipotéctica, aunque está prácticamente en la composición eutéctica, que es de 12,6, que es la 413, que tiene 12% de silicio, ¿no? Muy bien. El nombre común con que se lo conoce es silumín, ¿no? Ese es un nombre comercial. Acá vemos 4 franjas de aleaciones aluminio-silicio y las aplicaciones de esas 4 franjas. 3 son hipoeutécticas y 1 hipereutéctica. La franja que está alrededor del 5% de silicio se usa para aleaciones coladas por gravitación, es decir, no inyectadas, ¿sí? Moldes metálicos son moldes de arena o de tierra. Las aleaciones que están en el entorno del 9% de silicio, esas ya son inyectables, ¿eh? Se usan para piezas inyectadas dentro de matriz metálica. Las que están, y las que son hipoeutécticas y eutécticas, estas se utilizan también inyectadas para piezas de gran resistencia mecánica. Y las hipereutécticas, que están en el entorno del 18%, se utilizan cuando importa mucho la resistencia de tracción estática, pero no son buenas para resistencia a esfuerzos dinámicos, a impactos o a solicitaciones bruscamente variables, ¿eh? Pero si son solicitaciones estáticas, se pueden usar aleaciones que tengan composiciones hipereutécticas del orden del 18% de silicio. Acá vemos una aplicación, esta es una caja, la voluta, la carcasa de una caja de transmisión, caja diferencial, caja de cambio diferencial para la industria automotriz. Fíjense lo intrincado que es el laberinto que tiene algunas zonas de esta pieza y cómo se copian perfectamente con este tipo de aleación, que es una aleación hipoeutéctica porque tiene 8% de silicio. El numerito que acompaña a cada elemento de aleación es la composición nominal de ese elemento y además tiene 3% de cobre para hacer estas aleaciones precipitables. Se las trata térmicamente por envejecido. Bien, acá vemos un silumín poco modificado. Las láminas, que son las negras, son relativamente largas, y esta es un silumín modificado donde las láminas están entrecortadas, son pequeñas fibritas muy cortas. Entonces, pasar del poco modificado al silicio primario modificado implica un aumento de la tenacidad y un aumento de la ductilidad. Acá también a la derecha vemos fotografías que tienen una fotografía con microscopía polarizada, por eso el color verde. Vemos una aleación con 10% de silicio, una hipoeutéctica. Vemos las dendritas claras de alfa, solución sólida alfa, obviamente preponderantemente formadas por aluminio, que son estas, las islas claras, ¿sí? Y la matriz eutéctica, que es alfa más silicio primario beta. Pero las fibritas son muy cortitas, prácticamente están globulizadas.
Esta está altamente modificada, tiene un silicio altamente modificado. A la izquierda también vemos una aleación de aluminio silicio con silicio primario modificado con el agregado de sodio. Las láminas son entrecortadas, cortitas, y aquí le vemos la magnificación de las fibras de silicio primario modificado entrecortadas. Esto es con microscopía electrónica y acá tenemos con por lo menos 20.000 aumentos. Bien, si a las aleaciones aluminio-silicio le agregamos magnesio, aumenta la resistencia a la tracción. Y la presencia de magnesio le da un atributo particular, las hace tratable por envejecido, ¿no? Con lo cual aumentamos más la resistencia mecánica. Siempre el hierro es un elemento presente que se usa para mejorar las características mecánicas de las aleaciones, pero a veces el contenido de hierro hay que controlarlo porque, por ejemplo, en estos casos, cuando supera el 0,5% tiende a precipitar este intermetálico que fragiliza abruptamente a la aleación. Entonces, cuando supera el 0,5% de hierro y precipita este intermetálico, la ductilidad pasa de un alargamiento a la rotura por tracción del 14% a menos del 1%, es decir, convierte a la aleación de relativamente dúctil a muy frágil. Y encima cae abruptamente la resistencia de la tracción, baja de 220 megapascal a 77 megapascal, la tercera parte. Entonces siempre hay que controlar el contenido de hierro. Es poco habitual que el contenido de hierro como elemento de aleación en las aleaciones de aluminio supere el 0,5-0,6%, y en esos casos, para atenuar un porcentaje mayor de hierro, si es que la aleación así lo requiere, lo que se suele agregar es el cromo para que precipite formando un eutéctico de hierro y cromo que digamos, no altera la ductilidad de la aleación. Es decir, controlar el hierro por encima del 0,5% con cierta cantidad de cromo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, dejamos acá.